¿no? La idea era que me gustaría, no sé si 2, 3, 4, 5, 18 domingos vamos a conversar un poquito acerca de la conquista de Jericó. ¿Se acuerdan de Jericó? Jericó era esta ciudad fortificada, amurallada, ¿no? Que era como el paso o digamos ese punto de inflexión o ese hito que tenían los israelitas que pasar para poseer la tierra prometida, esa promesa que Dios les había hecho después de que pasaron unos 430 años allí en Egipto, gran parte de ese tiempo como esclavos, y pues el Señor los saca de allí, guiados por Moisés, hacia la tierra prometida. Y se van yendo pues de Egipto y de la parte norte de África, pasando un poquito, dándole la vuelta allí al Medio Oriente, entrando por debajo y tal, y ahí tenían que pasar, si se recuerdan, el Mar Rojo pues se produce pues esa bendición y ese milagro divino que se abre y pasan en seco y tal, y bueno, y ahí se ponen en su aventura de andar por el desierto, y lo que debió haber sido 3 o 4 semanas de caminata, pues se convirtieron en 40 años de caminata por tosudos y por cabezones que son el pueblo de Israel. Pero fue tratamiento de Dios para ellos. En todo ese tiempo conversábamos que Moisés murió. Llegó un momento pues ya Moisés tenía cierta edad, pues, y también él, aunque fue guía del pueblo, también tuvo sus bemoles, por decirlo de alguna manera, pues. Y el Señor le dijo: vas a ver la tierra prometida de lejos, pero no vas a entrar. Y Moisés muere. Y lo sucede, pues, su amigo, su ayudante, llamado Josué. ¿Se acuerdan, no? Y Josué fue el artífice, por decirlo de alguna manera, pues el que guió al pueblo de Israel en este episodio de la conquista de Jericó. No solamente de Jericó, sino también de la tierra prometida. Entonces, esta parte que vamos a ver durante las siguientes semanas se desarrolla básicamente en la última parte del Éxodo, lo que nosotros todos conocemos como el Éxodo del pueblo de Israel desde Egipto, desde la salida de Egipto y su peregrinaje hasta la entrada a la tierra prometida, ¿no? Y como comentábamos antes, quien los guía fue el sucesor de Moisés, llamado Josué. Recordábamos que Josué fue hijo de Nun, su padre pues se llamó Nun, N-U-N, y formaba parte de una tribu, ¿se acuerdan? Lo comentamos la semana pasada. ¿De cuál tribu era Josué? No, Manasés era Gedeón. Efraín, era de la tribu de Efraín, ¿no? Entonces, cuando estudiamos Gedeón, vimos que Gedeón era de la tribu de Manasés. Y pues recordábamos también que las tribus se originaron de los hijos de Jacob. Jacob, que también se llamó, el Señor le cambió el nombre y le puso Israel, ¿no? Pero Jacob vivía por allá, en una parte del desierto, y tuvo muchos hijos. En principio tuvo 12, y el más pequeño era José, ¿no? Los hermanos de José eran muy envidiosos. También José se tiraba pues unas ínfulas un poquito tal, y el Señor también trató con su vida, ¿no? Los hermanos de José dijeron: este es le gusta mucho ser orgulloso y eso. Entonces estaban como harto de él, ¿no? Porque soñaba también. Y se acuerdan lo que soñaba José, que bueno, que habían pues vosotros sois las estrellas, y las estrellas se inclinaban y yo estaba allí, era como el sol. Entonces, este sinvergüenza, los hermanos ya lo estaban hasta aquí y dijeron: pues vamos a acabar con su vida. Pero el hermano mayor dijo: no, vamos a preservar su vida por el amor que le tenemos a nuestro padre, que papá lo quiere mucho. Entonces le llenaron su ropa, una túnica de 7 colores muy bonita que le había regalado Jacob, se la llenaron de sangre de un animal allí, y le dijeron a Jacob: mira, a tu hijo se lo comió pues algún animal salvaje y tal. Pero lo vendieron a unos mercaderes que eran unos árabes allí que pasaban, y terminó en Egipto José. José terminó trabajando como mayordomo, como sirviente en una casa de un alto militar, una persona de alto rango llamado Potifar. Potifar tenía una mujer que era muy sinvergüenza y se le quería meter por los ojos a José. José quería respetar a su
a Potifar, no quería faltarle el respeto a su casa, a su hogar, y pues la mujer, que era muy sinvergüenza, pues le dijo, me quería violar, y entonces, mi hermana, yo sí te creo, y terminó José allí en la cárcel, ¿no? Allí, y porque, claro, porque era la palabra de José contra la palabra de la mujer de Potifar, ¿no? En la cárcel el Señor le dio gracia a José para interpretar unos sueños de unas personas que estaban allí, y gracias a eso, un día, el faraón de Egipto, el faraón, recuérdense que era el rey, y era más que un rey para los egipcios. El faraón era prácticamente un dios, ¿no? Lo que decía era ley. Tuvo unos sueños, ¿no? ¿Se acuerdan de las vacas flacas con las vacas gordas? Que las vacas flacas se comían a las vacas gordas, y no sabía qué significaba. Y el que estaba allí, pues se acordó que había conocido a José en la cárcel, y pues llamó a José, ¿no? Y le dijo, José, ayuda aquí al faraón con su sueño. Se lo interpretó, y resultó que iban a venir 7 años de bondad y 7 años de escasez, ¿no? Entonces el faraón le dijo a José, todo esto es parte introductoria, pero es importante para que entendamos otras cosas y lo recordemos. Le dijo a José, pues tú eres bueno en esto, te voy a poner a ti como el gerente para que hagas acopio de toda la comida, y así Egipto, cuando venga el tiempo de escasez, pueda tener comida. Y eso ocurrió, y no solamente Egipto tenía comida, sino que Egipto tenía suficiente, porque lo hizo muy bien José, para vender alimentos a las naciones que estaban alrededor. Y así pues Egipto incluso se ganó muchísimo más dinero. Y entre las naciones que se arrimaron allí a Egipto, pues fueron también la familia de José. Jacob con sus hijos, y estaba más viejito Jacob, pero todavía estaba vivo. Con sus hijos, Jacob había tenido otro hijo llamado Benjamín, para completar el número 12, que ya no estaba José. Y al final, pues José se revela, ¿verdad? Soy yo José, que José estaba así medio vestido de egipcio y tal, porque tenía las costumbres de los egipcios. Y pues, gracias a Dios, la casa de Jacob se quedó ahí cerquita de Egipto, ¿no? Hablábamos que se quedaron de arrimados, ¿no? Yo le di este calificativo. Pero bueno, lo curioso es que en Egipto había comida. ¿Y qué hacía falta? Comida. Y gracias a esto, gracias a Egipto, el pueblo digamos, todavía no era el pueblo de Israel, Jacob y su familia, sus hijos, sus mujeres, sus nietos seguramente, porque tendrían un montón de hijos, estuvieron alimentándose y no murieron de hambre. Dice la palabra que José, después de haber sufrido en la cárcel, después de haber sido alejado de su familia, estaba muy triste, ¿no? Pero cuando ya fue una persona famosa, se casó y tuvo 2 hijos, Manasés y Efraín. Al final, Manasés pasó a ser parte de un patriarcado muy importante llamado la tribu, de las 12 tribus, la tribu de Manasés. José en sí no tuvo tribu, sino tuvo la tribu en los 2 hijos, Manasés y Efraín. Efraín fue el hermano menor. Bueno, de la tribu de Efraín sale Josué, y de la tribu de Manasés, Gedeón, que lo vimos en otro mensaje ya anteriormente, ¿vale? Pero algo que comentábamos la semana pasada, y un paréntesis que hicimos, es que mientras la familia de Jacob estaba allí arrimados en Egipto, nosotros habíamos visto los domingos anteriores, el mensaje acerca del agradecimiento, de los 10 leprosos que fueron agradecidos, ¿no? Y en el caso, uno de los leprosos, estuvimos hablando que se concentró más en el milagro de Dios que en el Dios de los milagros, ¿no? Y él iba detrás de ese milagro, y muchas veces nosotros somos también así, queridos hermanos, ¿no? Y a Israel le pasó algo parecido. Ahí vi un milagro. El milagro no fue Egipto, la bendición no la estaba dando Egipto. Si nosotros recordamos la historia, y por eso yo la estoy comentando, la bendición que vivió no solamente las naciones vecinas, sino Egipto y la familia de Jacob, fue producto de la gracia de Dios. Si Dios no le hubiese dado gracia a José para interpretar el sueño, no hubiese ocurrido todo lo que ocurrió. Por lo tanto, Jacob se arrimó al milagro del Señor
y vivieron, y es verdad, fueron bendecidos gracias al milagro de Dios, gracias a esa gracia, gracias a esa bendición que tuvieron los egipcios por José de poder hacer todo ese acopio de alimentos. Pero ellos se quedaron arrimados al milagro, se quedaron allí, y en vez de, cuando terminó la hambruna, regresar a su lugar para seguir siendo una familia, se quedaron ahí arrimados a Egipto, ¿no? ¿Y qué pasó? Dice la palabra que se levantó otro faraón que no conocía a José y dijo: estos egipcios, estos israelitas, estos hebreos se están multiplicando mucho porque ya la familia había crecido demasiado y vamos a tenerlos ahí agarraditos, y los convirtieron en esclavos, ¿no? Los convirtieron en esclavos. ¿Por qué? Porque ellos se acostumbraron y se quedaron de arrimados en el milagro, ¿no? Ellos no estaban en tierra propia, ellos estaban disfrutando de la bendición de Dios el tiempo que duró la escasez, y se acostumbraron y se quedaron allí en el patio trasero de Egipto, ¿no? Donde podían recibir la bendición de Dios, y se fueron olvidando del proveedor de Dios y se quedaron allí arrimados al proveedor que ellos pensaron que era Egipto, ¿no? Y ellos no estaban en posición de defenderse, ellos todavía estaban ahí de arrimados, ¿no? O de hacer valer sus derechos, ¿no? Y el faraón, pues como comentábamos anteriormente, los esclaviza, ¿no? Israel se quedó dependiendo de Egipto, ¿no? Y la Biblia, recordemos que la Biblia nos presenta a Egipto como el mundo, como el sistema del mundo, ¿no? Todo lo que está fuera del reino de los cielos, todo con lo que tenemos que lidiar día a día nosotros como personas. Con las personas que no conocen al Señor y que no tienen temor de Dios, ¿no? Todos los que van por el camino ancho, por el camino fácil, ¿no? Eso es Egipto, y a Egipto, comentábamos la semana pasada, es muy fácil acostumbrarnos, es muy fácil, porque están todos allí, están disfrutando de las bendiciones, entre comillas, de Egipto, ¿no? Y comenzamos a hacer, sin darnos cuenta, todo lo que hace todo el mundo. A Israel le pasó. Nos vamos multiplicando, es decir, nos vamos desarrollando como personas, como le ocurrió al pueblo de Israel, y terminamos dependiendo tanto de Egipto. Y es la llamada de atención que hacíamos la semana pasada, queridos hermanos, porque terminamos dependiendo tanto de lo que el mundo puede darnos, que nos quedamos allí de arrimados. Y al final, sin darnos cuenta, nos convertimos en esclavos de Egipto, en esclavos del mundo. Terminamos teniendo la misma manera de pensar que tenían los egipcios, que tienen todo, ¿no? Cuando nosotros como creyentes, recordábamos la semana pasada, somos llamados a tener una mente diferente, transformados por medio de la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál es la verdadera voluntad agradable y perfecta de Dios. Renovación de nuestra mente, de nuestro entendimiento. Y terminamos siendo esclavos tal vez de tantísimas cosas, del trabajo, de nuestros hijos, hablábamos la semana pasada, de nuestras parejas que no nos dejan tiempo para Dios. Terminamos siendo esclavos de los vicios que tienen otros, de los hábitos que no agradan a Dios y que otros practican, porque nos acostumbramos a vivir arrimados a la fuente de provisión que es Egipto, y nos olvidamos del Dios de los milagros, nos quedamos viviendo del milagro de Dios. Pero Dios, en su infinita sabiduría, tuvo la misericordia de sacar a su pueblo de allí, ¿no? A una tierra maravillosa, dice la palabra, donde fluía leche y miel. Quiere decir que había muchísima abundancia, pero tenían que salir de Egipto, ¿no? Y salir de Egipto no fue fácil, porque salir de Egipto no es fácil, ¿no? ¿A cuántos de nosotros, cuando llegamos al Señor, se nos ha hecho difícil dejar hábitos, dejar costumbres, dejar cosas que sabemos que a Dios no le agrada, y ahí estamos, y venimos para la iglesia? No tenemos que sentirnos mal porque nos pasa a todos, porque Egipto es así. No solamente es difícil dejarlo, Egipto no quiere que dejemos eso, porque para Egipto somos importantes también, somos mano de obra barata. Egipto no quiere, y es difícil, por otro lado, dejarlo, ¿no? Y Dios levanta un hombre llamado Moisés, salen de Egipto, Moisés muere, se levanta otro, comentábamos anteriormente, que fue su ayudante, y este otro
fue Josué, que es uno de los principales protagonistas que vamos a tocar cuando hablemos ya en materia acerca de la conquista de Jericó. Josué, no recuerdo si lo dijimos la semana pasada, pero originalmente se llamaba Oseas, como el profeta menor. Cuando leemos la palabra que hay un profeta menor que se llamaba Oseas, ese no es el mismo Josué, es otro. Y posteriormente pasó a llamarse Josué, ¿no? En realidad, Oseas es la forma abreviada de Josué. Y pues ya veremos más adelante que Moisés le cambió el nombre y le puso, en lugar de Oseas, le puso Josué. Josué significa Dios es salvación. Y es la misma raíz de la palabra que nosotros conocemos que se llama Jesús. Jesús se parece mucho, Josué, Jesús, porque es la misma raíz de la palabra, significa lo mismo, significa Dios es salvación. Y uno de los episodios, hermanos, más emblemáticos y que muchísimos de nosotros seguramente recordaremos, que protagoniza Josué, fue precisamente formar parte de una comitiva que la Biblia llama los 12 espías, que fueron 12 personas que Moisés cogió, uno de cada tribu de Israel, de la tribu pues, de Efraín, coge a Josué, ¿no? Y para reconocer la tierra prometida. Ellos iban a entrar a la tierra prometida y Moisés pensó, pues es una estrategia de guerra pues bastante extendida, pues hasta hoy en día todavía lo siguen haciendo los ejércitos. No nos vamos a meter aquí si no sabemos contra qué vamos a luchar, un poco para saber cuántos caballos vamos a mandar y cuántos aviones y cuántos portaaviones y cuántas cosas, ¿no? Entonces tenemos que primero saber qué es lo que, con qué es lo que nos vamos a enfrentar para meternos allí. Y pues probablemente Moisés echó mano también de esa estrategia militar y dijo, pues de cada tribu de Israel voy a coger una persona para que vaya y vea cómo es la tierra, ¿vale? Esto lo encontramos, abramos nuestras Biblias, por favor, en Números capítulo 13. Números capítulo 13. Del Pentateuco, de los primeros libros de la Biblia, está entre los primeros, Valeria. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. 13. Versículos del 1 al 8. ¿Lo tenemos? ¿Sí? Y Jehová, Dios, habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán. Canaán así se llamaba esa región, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis a un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán conforme a la palabra de Jehová. Y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Versículo 4. Son sus nombres de la tribu de Rubén. Rubén era fueron uno de los hijos de Jacob. Mandó a Samúa, hijo de Zacur. De la tribu de Simeón, Safat, hijo de Orí. De la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefone. De la tribu de Isaacar, Igal, hijo de José. De la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun. Aquí está Josué. Oseas, de la tribu de Efraín. ¿Cómo sabemos que es José? ¿Qué es Josué? Bueno, si leemos un poquito más adelante en el versículo 16, nos los aclara. Versículo 16. Estos son, después menciona más varones, ¿no? Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. No nos queda ninguna duda que ese Oseas es Josué. Y esta, queridos hermanos, fue la misión que Moisés, encomienda a los 12 espías. Vamos a leerlo a partir del versículo 17. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, subid de aquí al Negev y subid al monte. Versículo 18. Y observad la tierra cómo es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o es débil, si son pocos o son numerosos. ¿Cómo es la tierra habitada? Si es buena o es mala.
y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y esforzaos y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Pues le dice Moisés, necesito saber, como no tenemos Google Maps todavía, pues necesito saber cómo es la tierra, si hay muchos, si hay pocos, si son fuertes, si son débiles, si hay ciudades, son aldeitas o si son ciudades fortificadas, y cómo es la tierra, si es buena, si es fértil y cómo son los frutos sobre todo. Necesitamos saber cómo es la tierra que hay ahí, y dice la palabra que era el tiempo de las primeras uvas. Yo, a título personal, ¿vale? Francamente tengo mis dudas acerca de que si Moisés fue acertado o no al enviar 12 espías. ¿Por qué lo digo? Porque esta era la tierra que Dios le había prometido a los hebreos. Desde el punto de vista humano, sí era lógico hacer eso, porque es un reconocimiento de la tierra y tal. Pero desde el punto de vista espiritual, hermanos, ¿qué más da que hubiese guerreros? ¿Qué más da que hubiese gigantes? ¿Qué más da que hubiese ciudades fortificadas? ¿Qué más da si se tenían aviones, portaaviones? ¿Qué más da? Era una promesa de Dios y había una promesa que decía que esa tierra iba a ser de ellos. ¿Qué más da lo que había de malo allí si era una promesa divina? Me llama mucho la atención que Moisés le pidió que verificara el terreno, si era fértil o no. Desde el punto de vista humano, pues está bien, tenemos que saberlo, pero era una promesa divina. ¿Cómo Dios le iba a dar al pueblo de Israel una promesa mala? No, bueno, esta es la promesa, y llegaron y era todo desierto, y vamos a sacar nosotros de aquí. No, ¿cómo va a ser malo lo que Dios nos promete? ¿Cómo va a ser deficiente? ¿Cómo va a ser escaso lo que Dios le promete a su pueblo, no? Tal vez se me ocurre pensar a mí que la intención de Moisés pudo haber sido: traigan frutas, no para dudar de la promesa del Señor, sino para que todo este pueblo cabezón pueda ver lo bonito, lo bueno, la bendición de Dios, y pueda tocar la fruta con sus manos y se pueda dar cuenta de la bendición que Dios nos tiene allí en esa tierra prometida. ¿Cuál es la recompensa y el favor de Dios después de haber pasado tantas penurias y tantos problemas allí en Egipto? ¿Cuál es el favor y el poder de Dios para con ellos, ¿no? Y dentro de esos 2 espías ya leemos que estaba Josué, ¿no? Y esto lo recalco porque es importante para la historia de Jericó, que vamos a ver en las siguientes semanas, ¿no? En los próximos domingos, ¿no? Entonces dice la palabra que estos se dan una vuelta, duran bastante tiempo allí verificando eso, ¿no? No sé cómo irían, ¿no? En plan, pues son mochileros allí y tal, no, que venimos a ver cómo está el tema aquí y tal. Y pues mientras tanto veían la tierra, veían las ciudades, veían la gente que estaba allí, ¿no? Y efectivamente, como no podía ser de otra manera, queridos hermanos, la tierra era súper fértil, y la fruta y el fruto y los animales, todo lo que daba esa tierra era maravilloso. Números 13, a partir del versículo 28. Y esto es lo que dijeron los espías cuando regresaron. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac, que eran gigantes, ¿no? Amalec habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habitan en el monte. Y el cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb, que era uno de los 12 espías, hizo callar al pueblo delante de Moisés. ¿Qué estaba pasando aquí? Aquí estaban parte de los espías, 10 espías, diciendo: esto está muy complicado, muy difícil, hay gigantes, estos viven aquí, estos viven allá. Y se levantó un hombre llamado Caleb. Más adelante vamos a ver
que Josué también estaba con Caleb. Se levantó un hombre llamado Caleb y dije, mandó a callar a la gente, calladitos todos. Y dijo, versículo 30, subamos luego y tomemos posesión de ella, de la tierra, porque más podremos nosotros que ellos. Pero, versículo 31, los varones que subieron con él dijeron, importante esta frase, queridos hermanos, ¿qué dijeron ellos? No podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Los pesimistas, los patéticos, los derrotados, los sin visión, los que no creían en la promesa de Dios. No. Está muy complicado la promesa de Dios. No vamos a poder. Estamos muertos. Son más fuertes que nosotros. Versículo 32. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido. ¿Hablaron mal de qué? ¿De la bendición de Dios? ¿De la promesa de Dios? Fíjate cómo se puede una persona ir torciendo cuando no tiene la visión, cuando no tiene la fe y los ojos puestos en Dios, en el Señor. La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, se los traga. O sea, es una tierra mala, una tierra maldita. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura, son gigantes. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. O sea, imagínate como un poquito exagerado, pero supongo que serían altos y fuertes, pero las langostas son así. Imagínate, ¿no? Y así les parecíamos a ellos, como langostas. En otras palabras, hermanos, en teoría, la promesa de Dios está muy bien. Es muy bonito lo que Dios nos promete. Sí, la palabra del Señor dice tantas cosas lindas, muchas promesas, pero en la práctica es inalcanzable. Esto es lo que dijeron estas personas. En la práctica es inalcanzable. Y yo creo que este pensamiento, hermanos, se parece muchísimo al pensamiento que muchas veces tú y yo, que muchas veces la iglesia tenemos ante ciertas cosas, ¿no? Sabemos que Dios nos ha prometido cosas. Sabemos que sabemos que la oración es poderosa para mover la mano de Dios en favor de los que le temen. Sabemos que la bendición es buena y va a superar con creces nuestras expectativas, pero ir a por esas bendiciones significa meterse en la boca del lobo, significa enfrentar cosas que realmente son mucho más fuertes y poderosas que nosotros desde el punto de vista humano. Y significa eso, entre comillas, una batalla perdida, seguro. El problema, queridos hermanos, es que esta manera de pensar, de pensar se refleja también en nuestra manera de actuar como creyentes, ¿no? Y algo que nosotros tenemos que ser muy conscientes, queridos hermanos, es que somos una referencia en nuestro entorno. Y esto es lo que yo quisiera que nosotros nos quedáramos con esto. Nosotros somos referencia en nuestro entorno, para nosotros mismos y para los demás. Aunque no nos demos cuenta, queridos hermanos, todos los ojos de las personas que están alrededor nuestro y que saben que somos creyentes están puestos en nosotros. ¿Es así? Es así. Y tenemos influencia, querámoslo o no. Tenemos influencia por el simple hecho de ser creyentes y de haber entregado nuestra vida al Señor Jesús. Y aquí el Señor hablaba a mi corazón y me decía: Rocco, ten cuidado las cosas que tú le dices a tus hijas. Tengamos cuidado las cosas que nosotros le decimos a nuestros hijos, a nuestros maridos, a nuestras esposas, a nuestros amigos, nuestro círculo de amistad, a nuestros seres queridos.
porque como seres humanos siempre vamos a tener influencia sobre ellos y nosotros tenemos una responsabilidad al ser creyentes, de ser una influencia positiva, de ser una influencia de bendición, sobre todo en nuestras casas, sobre todo en nuestro hogar. Y es algo que Dios trataba, hermano, en mi corazón, lo reconozco. Cuando le transmitimos cosas a nuestros hijos, a nuestras familias. Y lo peor es que tenemos que ser conscientes que la gente, sobre todo la gente que tiene temas de fe o que no conocen al Señor, se van a quedar por tendencia siempre con lo malo, siempre con lo negativo, ¿no? Cuando en lugar de enfatizar la bendición de Dios, en lugar de nosotros tener esa fe para decir sí, es complicado, sí es difícil, sí hay cosas que parecen que son imposibles de vencer, decimos, oh, nos quedamos con la parte negativa, ay, pobrecito yo, ¿cómo voy a yo alcanzar esa bendición de Dios si mira los gigantes que hay allí, si mira todo lo difícil que hay allí? Cuando nosotros vemos la dificultad que va más allá de la bendición, cuando enfatizamos el problema, cuando enfatizamos la circunstancia, lo difícil y lo poca cosa que somos nosotros delante del enemigo, nuestros hijos que lo escuchan se lo creen, hermanos, se lo creen. Nuestros seres queridos lo creen y aquellas personas que nos rodean se dan cuenta de ello y pierden la esperanza porque nosotros sembramos la semilla de la desesperanza. Mirémonos, hermanos, veámonos a nosotros mismos como personas de influencia, porque lo somos, sobre todo si tenemos tiempo en el Evangelio. Mira lo que dice el capítulo 14 de Números. Y esto es súper triste. Y quiero que nos lo llevemos en nuestro corazón porque es una tragedia, es dramático, hermanos. Versículo 1 del capítulo 14. Entonces, cuando escuchó todo lo que dijeron todos los espías, ¿qué hizo la congregación? Toda la congregación gritó y dio voces. Y el pueblo lloró aquella noche. Mira la influencia de los 2 espías, de los 10 que hablaron mal. Versículo 2, y se quejaron contra Moisés, el pueblo se quejó contra Moisés, contra Aarón y todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Como es tan difícil, mejor me muero. O sea, morirse está mejor. Es mejor opción morirse que enfrentar lo que tenemos delante, aunque sea duro. Hace tiempo hubo una polémica por el tema de la eutanasia de una chiquilla de 20 y pico de años que lo que me queda por delante es muy difícil. Mejor me muero. Está mejor la opción de morirse. Y el Estado dijo, amén. Inyección. Total, es más fácil. Esta fue la opción del pueblo de Israel. Ojalá nos muramos ahora en este desierto. Versículo 3. ¿Y por qué Jehová nos trae a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? Y mira lo que dice aquí. Esto es terrible. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Ponte a pensar. Mira, después de haber salido de Egipto, después de las plagas, después de haber sido perseguido por el faraón con toda su caballería, después de haber muerto medio ejército cubiertos por el mar, después de haber caminado un montón de tiempo, años, o sea, vamos a regresarnos a Egipto, ¿no? Tocar la puerta, toc, 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 buenas, imagínate. No, que sí, mejor nos quedamos. No, mejor me quedo, ¿no? Si podemos volver a ser esclavos, fabuloso. No tiene ningún sentido. Y peor lo que dice el versículo 4 del capítulo 14. Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. La promesa se convirtió en absolutamente nada, ¿no? Se diluyó
ante la dificultad y fue prácticamente olvidada para convertirse en una queja, ¿no? Las palabras de los 10 espías fueron de tal influencia para la gente que era preferible morirse en Egipto. Ojalá muriéramos, ojalá. ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Increíble, ¿no? Y el último versículo que acabamos de leer dice, vamos a buscarnos otro capitán, otro líder, ¿no? O sea, fíjate, Moisés era el hombre que Dios había levantado para que entrasen a la tierra prometida. Y ahora ellos estaban diciendo, nosotros queremos un líder que tenga la misma manera de pensar de nosotros. No, ya no el líder que va con la mente de la promesa, con la dirección de Dios. Moisés, la persona que le dijo al Señor, si tú no vas con nosotros, entonces no quiero ir para ningún lado, no nos saques de aquí. Esa persona, el pueblo dijo, no, vamos a buscarnos a otro patético como nosotros, a otro sin fe, a otro que tenga la misma manera de pensar patética y triste como la nuestra, para que sea este el que nos guíe de vuelta a Egipto. Así fue la influencia de que los 10 espías tuvieron sobre esta gente. Patético, hermano. Eso fue lo que sembraron los 10 líderes pesimistas. En el capítulo 13, si lo pasaste por alto, te vas a dar cuenta que estas 12 personas no eran 12 chavales de 18 años, de ahí que habían recién salido de la mili, o que estaban aprendiendo ahí, o que se habían recién graduado en la universidad. No, bueno, sí, como somos los guapos. No, la Biblia dice que eran príncipes de las tribus. O sea, que eran gente importante, de relevancia, y lo dice 2 veces el pasaje, que eran príncipes. La gente tenía la mirada puesto en ellos. La palabra del Señor dice que nosotros somos sacerdotes, reyes y sacerdotes. La gente tiene la mirada puesta en nosotros, hermanos, querámoslo o no. Nosotros somos de influencia en nuestro círculo, y la influencia que dieron estos 10 espías fue lo que sembraron desesperanza en el pueblo de Israel. No eran cualquier persona. Versículo 6 de Números 14. Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, ¿qué hicieron? Rompieron sus vestidos. O sea, ¿cómo es posible lo que está diciendo esta gente? Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Fíjate que Josué y Caleb estaban viendo la bendición de Dios. No estaban viendo el problema, estaban viendo lo que Dios les había prometido. La tierra es buena en gran manera. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel, tierra que tiene abundancia. Por tanto, mira lo que les dijo Caleb y Josué al pueblo. Por tanto, pueblo cabezón, patético, testarudo, triste, por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros, esto me encanta, la Reina Valera lo pone fabuloso, nosotros nos lo comeremos como pan, nos lo vamos a comer en un bocata, nos los vamos a meter entre pan bimbo y nos los vamos a zampar a esta gente. Su amparo se ha apartado de ellos, ya no hay nada que los pueda cuidar. Y con nosotros está Jehová, no los temáis. Pero el último versículo, el versículo 10, habla de todo lo que el pesimismo y la falta de fe que los 10 espías habían sembrado en ellos. Fíjate, a pesar de estas palabras de Caleb y de Josué, ¿qué hizo la gente? Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Esto es una cosa impresionante. No, estos lo que quieren es que muramos allí.
vamos a matarlo mejor. O sea, a los únicos que estaban hablando de la promesa divina, de que Dios les iba a entregar, que estaban reiterando, que estaban confirmando la bendición de Dios. No, 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 mejor matémoslos a esto, vamos a apedrearlos, porque son, no sé, quieren que muramos allí. Así era el pesimismo y la falta de fe que tenía el pueblo. Hermanos, tenemos que tener cuidado con lo que sembramos a nuestro alrededor, con lo que decimos, porque muchas veces esa semilla envenena tanto, que aún cuando lo queremos enmendar, cuando queremos, bueno, igual el Señor sí nos va a ayudar, va a ser muy difícil. Porque la gente que tenemos a nuestro alrededor se va a quedar con lo malo, se va a quedar con lo malo que sembramos anteriormente, ¿no? Incluso pasa con nuestra propia familia de la fe, pero que seamos como Josué, que seamos como Caleb, que entendamos que de las dificultades, de los gigantes, de la tierra que se traga a sus moradores, se encarga Dios. De lo difícil, de lo complicado, se encarga Él, el Dios Todopoderoso, y nosotros nos lo vamos a comer como pan, dice la palabra, como pan. Mira, qué bonito tener esa fe para decir esa dificultad, esa enfermedad, ese dinero que tengo que pagar, eso que es tan difícil, me lo voy a comer como pan, como pan, como pan. Y voy a disfrutar de la bendición, de la leche y de la miel que Dios me ha prometido. Y que Dios se encargue de lo demás, que Dios se encargue de lo difícil, que Dios se encargue de los gigantes. Y lo hizo, porque en la palabra tenemos el testimonio de que fue así. Amén. Entonces, esta parte es importante porque como Josué fue espía, él en el futuro también va a usar esa táctica y enviar espías a Jericó. Lo veremos más adelante y si Dios quiere, pues aprenderemos más lecciones de fe y más lecciones espirituales en lo que el Señor nos quiera enseñar. Amén. Vamos a orar, Señor. Te damos muchísimas gracias por tu palabra, por tu amor, por tu bendición, por lo que tú has hecho por nosotros, Señor, y ayúdanos a